El misterio de Guadalupe, autor Juan José Benítez, parte 16. Un hombre con barba en los ojos de la Virgen. Aquel sábado, 24 de octubre de 1981, no fue un día como los demás, al menos para mí. Había iniciado las investigaciones en uno de los frentes más atractivos y periodísticos del asunto Guadalupe, los descubrimientos en los ojos de la imagen de la Virgen. Y aquel día, como referiré en breve, había sostenido varias y fructíferas entrevistas con Carlos Salinas, el segundo descubridor de la figura de un hombre con barba en las córneas de los ojos de la señora, y con el doctor Grau, un oftalmólogo de renombre internacional. Cansado y arrastrando sueño de varios días, me encerré en mi habitación número 1404 del Hotel Ejecutivo, en pleno centro del Distrito Federal, y me dispuse a ordenar el trabajo de aquella jornada. Había que combatir aquel cansancio y, tras una generosa ducha, me cambié de ropa y situé frente al espejo del cuarto de baño. Eran las 9:30 de la noche, minuto más, minuto menos, cuando tomé el peine e inicié la siempre difícil empresa de trazar una raya lo más recta posible entre los todavía húmedos cabellos. Un pequeño televisor situado en una esquina de la habitación y en una mesa que apenas si levantaba 2/4 sobre una moqueta azul me mantenía unido al resto del mundo. Recuerdo que el locutor del Canal 13 hablaba de los últimos momentos de la histórica cumbre de presidentes y jefes de gobierno de todo el mundo en Cancún. Segundos antes de situarme frente al espejo, había echado una ojeada a través del inmenso ventanal que constituía en realidad la pared exterior de la habitación. Desde aquella altura, millones de luces se extendían a mis pies, perdiéndose en un horizonte imposible de precisar. De pronto, el espejo del cuarto de baño comenzó a oscilar. Durante décimas de segundo permanecí con el peine semienterrado en el pelo, desconcertado. ¿Qué ocurría? Al mismo tiempo, un ruido sordo, como el fragor de una ola gigantesca que fuera aproximándose, me hizo volver la cabeza hacia la pared de cristal de la habitación. El gran ventanal estaba vibrando. Fue cosa de segundos. Mientras asistía atónito al movimiento del espejo, sentí una especie de mareo. Era como si una fuerza invisible estuviera agitando mi cerebro. El frasco de la colonia, los tubos con las pastas de afeitar y de dientes, los cepillos, la brocha y el resto de los útiles para el aseo estaban cayendo de las estanterías o chocaban entre sí, como encantados por esa fuerza desconocida. Antes de que pudiera reaccionar, la habitación quedó a oscuras. Salí o salté del cuarto de baño, no lo recuerdo bien, y traté de aproximarme a la gran pared de cristal. Luego comprendí que aquel error pudo haberme costado la vida. Toqué el vidrio con las palmas de las manos, al tiempo que observaba cómo grandes zonas de la capital federal habían quedado en tinieblas. Fue entonces, al sentir en mis manos aquella aguda vibración, cuando me di cuenta, era un terremoto. Jamás había vivido una experiencia como aquella. El miedo, no me avergüenza confesarlo, me llenó de pies a cabeza. No sabía qué hacer. El pequeño televisor acababa de caer al suelo y la pantalla, inexplicablemente iluminada aún, seguía emitiendo imágenes de la primer ministra inglesa, Margaret Thatcher, y el presidente de México, López Portillo, en no sé qué reunión oficial.
Me separé del ventanal y traté de aproximarme hasta el televisor, pero, aunque parezca increíble, no pude dar el segundo paso. Aquel movimiento, inicialmente tímido, casi imperceptible, se había transformado en una durísima y constante sacudida general. Todo se movía de un lado a otro, la cama, los cuadros, la pequeña mesa, las cámaras fotográficas que yo había situado minutos antes sobre una cómoda y los libros y papeles que se apilaban en la mesita de noche. El rugido de aquella ola invisible, más fuerte y cerca a cada segundo, terminó por destrozarme. Sin pensar en nada, sin saber siquiera por qué, todas mis fuerzas se dispararon hacia la puerta de la habitación. Tenía que abrirla y salir, y con una excitación que no podré definir jamás, mitad frío, mitad miedo, mitad impotencia, traté de salvar los 3 escasos metros que me separaban de la puerta. Sé que parecerá absurdo, pero tuve la sensación de estar caminando contra un viento huracanado. Mi terror era tal que ni siquiera reparé en las cámaras fotográficas o en el dinero o en mi pasaporte. Mi único pensamiento, mi único deseo era salir de allí, alcanzar el pasillo, la calle. Así lo hice al fin, pero la oscuridad de mi habitación se hizo aún mucho más intensa en aquel corredor interior de la planta 14. Alguien, creo que una mujer, chillaba presa de un ataque de histeria al otro lado del corredor. Yo sabía que los ascensores estaban a poco más de 30 metros de la puerta de mi habitación, pero mientras avanzaba a duras penas en medio de aquel bramido, un pensamiento me inmovilizó. A los ascensores no, deben de estar bloqueados. En un gesto instintivo me pegué a la pared del pasillo, extendí los brazos y traté de resistir los embates del sismo. Durante segundos que se me antojaron siglos, mis espaldas, brazos y manos registraron 1000 golpes cortos y firmes, hasta que en una de aquellas oscilaciones más largas que las anteriores, terminó por empujarme y caí como un saco de arena sobre el piso. Fue entonces cuando comprendí que aquella mole de hierro y cemento podía venirse abajo en cualquier momento. Estaba en una de las últimas plantas del hotel. Dios santo, el miedo se había hecho fuego en mi estómago y mi lengua se volvió pastosa. Cuando estaba a punto de ponerme a gritar, aquel ruido cesó. En mitad de la oscuridad y con los dedos aferrados a la moqueta, traté de incorporarme. La señora de los chillidos había comenzado a llorar. Ahora todo era silencio, un silencio de muerte. Me puse en pie de un salto y alguien a mis espaldas encendió un mechero. Era otro de los clientes. Al verme, gritó: «Acá, póngase acá». Aquel mexicano, acostumbrado desde niño a los temblores, sabía que en nuestras circunstancias lo mejor era situarse bajo el marco de una puerta. Así permanecí durante 15 o 30 minutos. Es mejor esperar, sentenció aquel inesperado amigo. Uno nunca sabe si volverá el sismo. Fueron minutos tensos, angustiosos, pero el terremoto se había alejado definitivamente. Poco a poco todo volvió a la normalidad. Descendimos por las escaleras, al principio con infinitas precauciones y en los últimos tramos en una carrera casi enloquecida. Solo en el mar, cuando estuve a punto de naufragar en mitad de una tormenta, en plena desembocadura de Guadalquivir, había sentido una sensación tan profunda de impotencia y peligro.
A la mañana siguiente, al leer la prensa, supe que el sismo se había sentido en amplias zonas de la costa del Atlántico, así como en México, Distrito Federal. El terremoto, cuyo epicentro fue localizado entre Guerrero y Michoacán, había tenido una duración de casi 2 minutos. Su intensidad había sido de 6 en la escala de Richter. 20 personas habían resultado heridas y numerosos edificios cuarteados o derribados. Por supuesto, nunca olvidaré mi primer terremoto. Aquella noche, como buena parte de los habitantes de la Ciudad de México, la pasé a la intemperie. Aunque las fuerzas de la naturaleza parecían tranquilas, preferí no volver al hotel y me instalé en uno de los bancos del parque de Chapultepec. Allí, en compañía de decenas de familias con sus hijos, vi llegar un nuevo amanecer. Hacía tiempo que la vida y los tibios rayos del sol no se me antojaban tan hermosos. Pero yo estaba en México para tratar de investigar el misterioso fenómeno registrado en los ojos de la Señora de Guadalupe, y no tardé en enfrascarme en nuevas entrevistas. Marcué, el verdadero descubridor. En mi opinión, esta es la parte más espectacular del caso de Guadalupe. No sé si la más trascendental, pero sí al menos la más llamativa. En realidad, y como decía en las primeras frases de este libro, el descubrimiento de un hombre con barbas en los ojos de la imagen de la señora mexicana fue lo que me puso en marcha. Fue el pistoletazo que marcó mi salida en esta singular carrera en la que me encuentro casi sin querer. Al hojear en aquel día de 1977, aparentemente como tantos otros, el libro de Carlos Salinas y Manuel de la Mora, Descubrimiento de un busto humano en los ojos de la Virgen de Guadalupe, supe, y lo di por válido, que había sido el mencionado dibujante J. Carlos Salinas quien había descubierto el busto humano o el hombre con barbas en dichos ojos. Así figuraban las páginas 100 y 101 de la obra en cuestión. Como digo, no tenía motivos para desconfiar del importante dato y en aquellas fechas lo creí así. Pero ahora, al dedicarme de lleno a la investigación, el hecho cambió sensiblemente. La verdad, lisa y desnuda, es que el descubridor del hombre con barbas en las córneas de los ojos de la imagen que apareció misteriosamente en la tilma del indio Juan Diego el 12 de diciembre de 1531 en México no fue Salinas. Indagando aquí y allá comprobé que había sido otro mexicano, Alfonso Marcué, que había tenido tal privilegio. Cuando intenté localizarlo, mis ilusiones se vinieron abajo. Marcué había fallecido. El acontecimiento, según las informaciones que pude reunir, tuvo lugar en 1929 sobre una fotografía en blanco y negro hecha precisamente por Alfonso Marcué, fotógrafo oficial de la vieja Basílica de Guadalupe. En una de las fotografías de la cabeza de la Virgen, Marcué se encontró con algo que en un principio le dejó atónito y que conforme fue investigando le reafirmó sus primeras impresiones. Allí había un busto humano. Pero, ¿cómo podía ser un hombre con barbas en el interior de los ojos de la Virgen? Marcué, por quien siento una gran simpatía, no lo niego, debió de dudar qué podía y qué debía ser. ¿Revelaba el hallazgo a la Iglesia?
Cuando estuvo plenamente seguro de su descubrimiento, Marcuel terminó por alertar a los responsables de la Iglesia Católica en México, pero el interesante asunto no debió de caer muy bien entre la jerarquía y Marcuel fue obligado a guardar silencio. Es cierto que los aires no eran muy propicios en aquellas fechas para la gran estructura eclesiástica, pero desde mi punto de vista, la Iglesia en este caso cometió un error, contribuyendo así al retraso de unas investigaciones que no admitían demora. Esta prudencia de la Iglesia congeló el descubrimiento, por lo menos oficialmente, durante 22 años. Y digo oficialmente porque, como es lógico, un hallazgo de esta naturaleza no es fácil de guardar, y me consta que la noticia de la aparición de un hombre con barbas en los ojos de la señora del Tepeyac circuló bajo cuerda y fue conocida por numerosos ciudadanos. Una de estas personas fue sin duda Carlos Salinas. Él mismo lo confesó veladamente en la conferencia pronunciada el 12 de julio de 1956 en México. Así fueron sus primeras palabras en aquella ocasión. Hace mucho tiempo que había sido informado de una silueta que parece distinguirse en la parte superior de uno de sus párpados. Esta noticia me llevó a empeñarme en descubrir algo de positivo, valor, comprobatorio, y teniendo una fotografía auténtica del busto de la Santísima Virgen, al tamaño natural y sin retoque, que me obsequió el señor licenciado Manuel Garibi Tortolero, y fue tomada con el cristal abierto y con la cámara a nivel por el litógrafo don Jesús Cataño, que en paz descanse. Me coloqué frente a ella y musité mi ruego. Madre mía, si quieres que descubra algo digno de ti, que sea en donde todos nosotros, los humanos, lo aceptemos como cierto y verdadero, es decir, en la pupila o iris de tus ojitos, única parte de tu cuerpo que emite reflejos. Salinas, como vemos, ya tenía noticia de la existencia de una silueta extraña en alguna parte de los ojos de la imagen. Fue, por tanto, el redescubridor, pero desde mi punto de vista, el gran mérito de este mexicano fue otro. José Carlos Salinas Chávez fue el hombre que removió Roma con Santiago hasta lograr que la Iglesia primero y la ciencia después se interesaran de verdad por el hallazgo. Pero sigamos el hilo de los acontecimientos tal y como sucedieron. Debido a su antiguo conocimiento, como hemos observado por sus palabras en la conferencia pronunciada en 1956, sobre la existencia de una silueta o de un busto humano en los ojos de la guadalupana, Salinas pasó muchas horas explorando el rostro de la Virgen, hasta que un buen día, mejor dicho, una buena noche, el hoy anciano dibujante tembló de emoción. Aquel 29 de mayo de 1951, Salinas se hallaba materialmente volcado sobre una fotografía en blanco y negro del busto de la señora del Tepeyac. Eran las 20:45. Armado de una diminuta lupa, el mexicano paseaba una y otra vez su vista sobre aquel rostro sin retoques, hasta que de pronto su mano derecha se detuvo. Allí había algo raro. Concentró su atención en aquel punto del ojo derecho de la imagen. No había duda.
Allí estaba la buscada silueta humana. Acercó y alejó varias veces la minúscula lupa negra y su primera impresión quedó totalmente confirmada. Su emoción debió de ser tan profunda que aquella misma noche dejó escrito el siguiente documento. En el despacho 24 de las calles de Tacuba, número 58, siendo las 8:45 de la noche del martes 29 de mayo de 1951, yo, José Carlos Sabina Chávez, vi por vez primera reflejada en la pupila del lado derecho de la Santísima Virgen de Guadalupe la cabeza de Juan Diego, y comprobándola también en el lado izquierdo, enseguida y minutos después, la vio también el señor Luis Toral, que se encontraba presente. Firmamos de común acuerdo el presente testimonio, siendo las 9:20 de la noche del mismo día y año. México, Distrito Federal, mayo 29 de 1951, Juan Carlos Salinas, Luis Tora González, firma y rúbrica de ambos. De la lectura de este testimonio es fácil deducir lo siguiente. Si Salinas localizó al fin al hombre con barbas a las 8:45 de la noche, ¿cómo pudo saber 35 minutos más tarde que la figura en cuestión era la del indio Juan Diego? Una de dos. O Carlos Salinas había oído y con anterioridad que aquella silueta podía ser la de Juan Diego, o fue un impulso totalmente subjetivo y en consecuencia tan precipitado como carente de rigor histórico científico. En mi opinión, por tanto, el documento de Carlos Salinas y de Luis Toral tiene únicamente el valor del testimonio escrito que deja constancia del día y de la hora en que fue localizado, no descubierto, el misterioso personaje. Como veremos en páginas sucesivas y muy especialmente a raíz de los descubrimientos del profesor Tosman, la figura del hombre barbudo pudiera ser quizás la de un noble español, pero difícilmente la del indio mexicano. Y siguiendo los consejos de su amigo y casi colocalizador de la figura humana en los ojos de la imagen, Luis Toral, el emocionado Salinas, puso de inmediato el asunto en manos de la jerarquía eclesiástica. El 13 de septiembre de ese mismo año de 1951, el dibujante fue recibido en audiencia por Monseñor Gregorio Aguilar, notario apostólico en la Cancillería anexa a la Catedral Metropolitana de México. Allí Salinas dio a conocer su descubrimiento colocando en la mesa del despacho del monseñor la fotografía sobre la que había detectado la figura humana. El propio Aguilar vio y confirmó el hallazgo. Al día siguiente, Carlos Salinas fue invitado, por mediación del entonces fotógrafo oficial de la Basílica de Guadalupe, Alfonso Marcué, a examinar de cerca y sin el cristal que la protege la imagen que aparece en el ayate del siglo XVI. Era curioso. El verdadero descubridor del busto humano, Marcué, se vio obligado a guardar silencio durante más de 20 años, y en 1951, por esos azares de la vida, otra persona se erigía en el primer descubridor del hombre con barbas, paradojas del destino.
Se pidió permiso para efectuar fotografías en esta inspección ocular de la tilma y José Carlos Salinas, siendo las 22:10 de aquel 14 de septiembre de 1951, pudo comprobar personalmente la exactitud de su localización. En aquella oportunidad, y según me confirmó Salinas en una de las entrevistas que me concedió, le llamó la atención el color ligeramente anaranjado que presentaba el citado busto humano y que, siempre según las palabras del dibujante, debía de corresponder a la luz del amanecer que bañaba en aquellos instantes de la aparición al indio Juan Diego. Voy a pasar por alto, al menos por ahora, esta apreciación de Carlos Salinas. Como observaremos más adelante, el juicio del dibujante sobre la luz del sol matinal que caía sobre el indio y que se reflejó en los ojos de la señora del Tepeyac carece casi de fundamento. A partir de aquel 14 de septiembre de 1951, Salinas inició un meritorio peregrinaje por toda clase de despachos oficiales. Deseaba que su descubrimiento fuera conocido y a todos los niveles, y trabajó tenazmente para que así fuera. Y Salinas lo consiguió. Como ya he dicho, gracias a su férrea voluntad, la ciencia oficial entró en contacto con el misterioso hallazgo. Los más prestigiosos médicos y especialistas en oftalmología se acercaron al hallazgo original. Pero antes de entrar a describir los detalles del famoso hombre con barbas y las opiniones que pude recoger entre los médicos mexicanos, quisiera referirme a las entrevistas que sostuve con el señor Salinas. Cuando supe que Marcué había fallecido, poco faltó para que me olvidara de Carlos Salinas. Por un momento me asaltó el cansancio y pensé que quizás hubiera muerto también. Pero algo tiró de mí y casi a regañadientes inicié la búsqueda del dibujante mexicano. A los 2 días la voz quebrada del anciano saltaba casi como un milagro al otro lado del hilo telefónico. Aquella misma tarde del 15 de octubre de 1981, el propio Carlos Salinas me abría la puerta de hierro de su casa en el número 8 de la calle Mar de Jackson, en la colonia Popota de la capital federal. Con pasos muy cortos y vacilantes, Salinas me condujo a través de un breve y descuidado jardín hasta el interior de su despacho. El hombre, acosado ya por sus 75 años, se sentó frente a un desgastado tablero de dibujo y me observó con curiosidad. Creo que se sentía halagado por aquella súbita visita de un periodista español. Mientras preparaba mi grabadora, hice un rápido examen de cuánto nos rodeaba. El despacho, que debía de servir también de almacén, presentaba un aspecto desolador. Decenas de carpetas, libros y folios ennegrecidos, ya por el polvo de varios años, se apilaban en el piso de la habitación, trepando por las paredes en el más anárquico de los desórdenes. Al fondo, en uno de los altos tabiques, descubrí enseguida un cuadro de considerables proporciones con una fotografía en blanco y negro del rostro de la Virgen del Tepeyac. Los primeros minutos, lógicamente, fueron de mutua observación. ¿Quién era y qué podía querer aquel periodista extranjero? ¿Cómo era realmente Carlos Salinas? Debo reconocer que mi primera impresión fue totalmente positiva.
Salinas parecía un hombre cordial y bonachón, dispuesto en cada instante a complacerme. No creo que su vida fuera muy holgada, al contrario, la humildad de su casa delataba una vida modesta y sin grandes pretensiones. Así que usted, señor Benítez, se interesa por la Virgen. Fue el dibujante, en efecto, quien rompió el hielo. Acompañó sus palabras con una sonrisa abierta y acogedora, una sonrisa que ya no le abandonaría en toda la entrevista. Digamos, para ser exactos, que me interesan de momento los descubrimientos que se han hecho en la tilma del indio Juan Diego. No es que me molestase, pero mientras llevaba a cabo esta primera investigación, traté de esquivar a aquellas personas que podían sentir una profunda devoción, veneración por la Señora de Guadalupe. En mi opinión, no habrían contribuido precisamente a sostener esa difícil imparcialidad que yo intentaba conservar. Salinas, eso saltaba a la vista, era un ferviente seguidor de la guadalupana. Esto me inclinó a reducir el tiempo de mis entrevistas con el dibujante. En realidad, todo cuanto me interesaba sobre el mexicano obraba ya en mi poder. Si deseaba visitarle, era en suma por una pura curiosidad personal, por conocer mejor el entorno del redescubridor, del hombre con barba, en los ojos de la Virgen, y sobre todo por saber cuál era su opinión en torno a los últimos hallazgos. Pero me sentí desilusionado. Carlos Salinas apenas si estaba al tanto de los descubrimientos de las misteriosas figuras humanas en las córneas de los ojos de la señora y por encima de todo seguía creyendo que el busto humano correspondía a la figura del indio Juan Diego.